Chicos, vale, vamos a hacer este ejercicio de campo magnético en el cual aparecen vectores y la complicación que se tiene. Bueno, leemos dos corrientes eléctricas rectilíneas I1 y I2 dirigidas según el eje Z, cortan al plano XY por los puntos 0, 0 y 8, 0 respectivamente. La corriente I1 lleva sentido negativo y tiene un valor de 3 amperios, mientras que la corriente I2 lleva sentido positivo y tiene un valor de 5 amperios. Calcular el apartado A, campo magnético en el punto 0,6, que es lo que tenemos aquí. Luego hacemos el B. Vale. Paso número 1. Vamos a hacer el dibujo de la situación. Tenemos aquí nuestros dos ejes, el eje Y, el eje X. Vale, primer conductor. Primer conductor en el punto 0, 0 nos dicen que está en sentido negativo, con lo cual eso significa que está entrando hacia la pantalla, ¿vale? Según la regla de la mano derecha, tengo aquí un conductor que está entrando, ¿vale? Con la regla de la mano derecha me da que el giro va en este sentido, ¿vale? ¿Veis para aquí? Que es como si estuvieran subiendo estas flechitas. Vale, muy bien. Pero cuando llego al punto P, tengo que ver en este punto cuál es la dirección concreta del campo, ¿vale? Entonces, la dirección concreta del campo en este punto, veis que es este vector que tengo aquí, ¿vale? Recordar siempre que esta circunferencia es la que nos marca cómo va a ser el campo, ¿vale? Pero que en cada uno de estos puntos de la circunferencia vamos a tener un campo que va a ser tangente a esa circunferencia y perpendicular al radio que formaría con donde está el conductor y la propia circunferencia, ¿vale? Con lo cual, estamos aquí en este punto, ¿vale? Esto sería el radio de esa circunferencia ficticia, ¿vale? Este sería el vector aquí, B1, que es tangente, que tiene que ser perpendicular a ese radio también ficticio, ¿vale? Con lo cual, esta es la parte fácil. Tenemos aquí el campo B1, ¿vale? Que es este vector, y como veis va en esta dirección, ¿vale? Va en el sentido positivo de las X. Tenemos B1 que, como estamos viendo en el dibujo, coincide ya con nuestra componente en X, ¿vale? Con lo cual, B1 es igual a B1X. ¿Cómo sabemos esto? Con el dibujo. Si no hacemos dibujo, esto de aquí no tiene ningún sentido ponerlo. Tenemos que ponerlo, o sea, se tiene que ver gráficamente en el dibujo, ¿vale? Y para eso hacemos nuestra pequeña circunferencia con el compás, con la regla de la mano derecha vemos esa circunferencia hacia dónde va, es como que veis esta flechita, estamos subiendo por aquí, por aquí, por aquí, y cuando llegamos a este punto, vector, ¿vale? Bien, eso para el I1. Vamos para el I2. El I2, según lo que nos han dicho los datos, los datos del problema están en el punto 8,0 y está saliendo, ¿vale? Si está saliendo, regla de la mano derecha, ¿vale? Vemos que el sentido sería este de aquí, ¿vale? Como sentido antirradio. Entonces, si sigo por aquí, bueno, me saldría por la pantalla, voy por aquí, vale. Llego al punto P. En este punto P es donde tengo que trazar el vector de campo, ¿vale? Y si veis, sería este vector de aquí, que tiene que ser tangente a esta circunferencia verde que hemos dibujado y por tanto perpendicular al radio imaginario que formaríamos desde donde está el conductor I2 hasta donde está esta circunferencia, este punto, ¿vale? ¿Veis aquí? Tendría B2, ¿vale? Pero este B2 ya no es tan fácil, este B2 ya va a tener sus componentes. ¿Cuáles son las dos componentes que van a tener? Vale, las tengo por aquí dibujadas. Voy a cogerlas, las subo para arriba y las coloco. Vale. Bueno, pues por un lado, aquí tengo este B2X, ¿vale? Y por otro lado, tengo este B2Y, ¿vale? Ya tengo aquí las dos componentes. Entonces, visto esto, ya tengo aquí mi componente, el B1 con su componente y el B2 con sus componentes. Vale, una vez que tengo dibujado esto, es decir, tengo los dos vectores, el B2 y el B1. Tengo la componente B1X, que es la única que existe para uno, y luego para el B2 tengo su componente B2, que veo que va para allá en el sentido negativo de las X, y el B2Y que va en el sentido positivo de las Y. Vale, cuando ya tengo esto, puedo venirme aquí a este paso 2 y ya plantear las ecuaciones. El campo total en el punto B va a ser la suma de B1 y B2. Pero para sumar no puedo sumar directamente estos vectores, tengo que sumar componentes. Vale, me voy a los componentes. Componente X, B1X, ¿hacia dónde va? ¿Ves? ¿Veis aquí? Sentido positivo de las X, con lo cual positiva. B2X, la tengo aquí, ¿hacia dónde va? Sentido negativo de las X, con lo cual negativa. Entonces, la componente X total va a ser B1X menos B2X, ¿vale? Pero ¿de dónde sale todo esto? Para poder plantear todo esto es imprescindible hacer el dibujo, ¿vale? Y tener aquí todas las componentes, ¿vale? Y luego,
en cuanto a la componente y, ¿vale? Pues se ve que la única componente y que tengo es esta de aquí. Esta B2i, perdón, la he dibujado para arriba, pero no. Esto es... le voy a dar la vuelta. La he colocado mal, ¿vale? Esto es así, perdón. B2i va... Ahí está. Para abajo, ¿vale? Porque según este vector, como lo tengo aquí, ¿vale? Ves que esta es la dirección y sentido del vector, con lo cual la X va para allá y la Y va para abajo. La X va hacia la izquierda y la Y va para abajo. Con lo cual me sale que la Y tiene que ser negativa, ¿vale? Ya tengo aquí calculadas, bueno, las distintas componentes en X y en Y y cuáles suman y cuáles restan, ¿vale? Pero esto viene a partir del dibujo, ¿vale? Segundo paso, calculo los módulos, que esta es la parte más fácil, que es aplicar la fórmula. Calculo el cálculo, calculo el módulo de B1 con su fórmula, calculo el campo de B2 con su fórmula. Bueno, aquí D1, la distancia de 1 es la distancia entre el punto P y el conductor 1, ¿vale? Que es un dato, y para la distancia de 2, ¿vale? El campo 2 es la distancia entre este punto y este punto, ¿vale? Que tendría que calcular por Pitágoras, ¿vale? Esa hipotenusa de ahí. Vale, y hablando de ese triangulito que se me forma ahí, que lo tengo aquí dibujado, ¿vale? Mirad. Vamos a ver ese triángulo que es el que luego necesito para sacar las componentes, ¿vale? ¿Veis aquí este triángulo, no? Bueno, con este triángulo, en este paso en el de calcular los módulos, este triángulo de aquí, esta hipotenusa es la que tengo que calcular porque es la distancia de 2, la calculo, como veis ahí, vale, ya tengo los campos. Bien, pero ahora tengo que sacar las componentes. Bueno, esta B1X, bueno, que es el paso, bueno, aquí he puesto paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, perdón. Vale, paso 4 y luego la solución. Bien, hemos hecho el dibujo, hemos puesto las ecuaciones vectoriales con las distintas componentes, hemos calculado el módulo y ahora vamos a aplicar trigonometría. Vamos a usar el seno y el coseno para calcular las componentes. Vale, aquí viene un lío. ¿Veis aquí? Este es el triángulo que se forma siempre con los datos. Bien, pues ese triángulo es el que luego tengo que utilizar, bueno, ese triángulo que como veis yo he llamado aquí alfa a este ángulo de aquí, ¿vale? Este ángulo de aquí, ¿vale? Ese triángulo es el que luego yo necesito para sacar las componentes, ¿vale? Y si veis, ese triángulo, le voy a dar aquí un poquito la vuelta, ¿vale? Ese triángulo, ¿con quién coincide? Bueno, ahí está, no está del todo bien dibujado al alzar la mano, pero bueno, ese triángulo es, bueno, le estoy viendo, ¿vale? Ese triángulo es ese, ¿vale? Es decir, este ángulo de aquí, alfa, es este ángulo alfa, el que se forma ahí, ¿vale? Y ese ángulo alfa es el ángulo que luego necesito para calcular las componentes, ¿vale? O sea, este ángulo alfa que tenéis aquí, ya hemos visto que coincide con ese ángulo alfa, que es el que se me forma con el triángulo grande, ¿vale? Ahí está alfa. Ese triángulo alfa es el triángulo que se forma con los datos que me han dado, ¿vale? Con los datos que me han dado al posicionar, a ver, un poquito más grande aquí, vale, al posicionar aquí, pues los dos conductores y el punto, ¿vale? Bueno, voy a sacar aquí, bueno, estoy liando, se está liando, vale. Tengo aquí el triángulo, que es lo que queremos ver. Vale, entonces, voy a sacar los componentes. Vale, hemos dicho que esto es el ángulo alfa, ¿vale? Este de aquí arriba. Lo voy a dibujar aquí. Esto de aquí, hemos dicho que es alfa, ¿vale? Entonces, para sacar esta componente de aquí, el B2X, ¿vale? Está enfrente de alfa, ¿vale? Lo que tengo enfrente de alfa siempre es el seno de alfa, ¿vale? Con lo cual, B2X, ¿cómo lo calculo? Como B2 por el seno de alfa. Y ahora calculamos el seno de alfa, ¿vale? Bueno, y B2i, ¿vale? Que sería esta de aquí, que a su vez coincide con esta parte del triángulo, sería el cateto contiguo, ¿vale? O sea, si esto es alfa, esto sería su cateto contiguo, ¿vale? Cateto contiguo siempre es el coseno, con lo cual B2i es B2 por el coseno, ¿vale? Esto siempre claro. Enfrente de alfa el seno y contiguo a alfa el coseno, ¿vale? Por eso aquí B2x, que es lo que está enfrente, es el seno, y B2i, que sería esta, que es igual que esta, es la contigua, sería el coseno, ¿vale? ¿Cómo calculamos el seno y el coseno? Pues con el triángulo de aquí,
¿vale? ¿Cómo se calcula el seno de alfa? Seno de alfa es cateto opuesto, 6 metros partido por la hipotenusa, ¿vale? La hipotenusa la podemos calcular por Pitágoras, esto es 6, esto es 8, por Pitágoras aquí lo he calculado antes, ¿veis? Y sería la raíz de 8 al cuadrado, 6 al cuadrado, vale, esto me da, voy a dibujarlo aquí, vale, eso sería 36, bueno, no tengo el puntero, lo estoy haciendo aquí con el ratón, pero vale, 36 más 8 al cuadrado, 64, vale, esto es la raíz, con lo cual da 10 metros, ¿vale? Bueno, entonces, seno de alfa es cateto opuesto 6 partido por 10. Y no hace falta que lo calculen, ni 6 partido por 10, ni calcular alfa para luego hacer el coseno. Seno de alfa es 6 partido por 10. Pues aquí, en vez de poner seno de alfa, pongo aquí 6 partido por 10, ¿vale? Cuando tenga que calcular el coseno de alfa, hemos dicho que es cateto contiguo, que es 8 partido de la hipotenusa, que es 10. Pues igual, pongo coseno de alfa 8 partido por 10. Pero no hace falta que haga 8 partido por 10, hacer el coseno, no. Directamente me va a quedar esta pequeña fracción, y opero, y aquí ya tengo todo. Aquí me falta una cosa, que con esto me hubieran quitado en la EBAU, 0,25 o lo que ellos quieran. Vale, esas son teslas. Bueno, ya tengo todo calculado, pues ahora ya tengo que sumar en función de lo que me dicen aquí, ¿vale? Entonces, sumo las componentes verticales y sumo las componentes horizontales y al final me da que la solución global del campo B total en este punto es esto aquí, ¿vale? Pero bueno, recordar, paso 1, dibujo, sitúo todo, regla de la mano derecha para hacer estas circunferencias, calculo los vectores, B1, B2, en el B2 tengo que sacar sus componentes y cuando tengo todo este dibujo hecho, me voy a plantear las ecuaciones vectoriales para la componente X y para la componente Y, perdón. Luego calculo los módulos, que es aplicar las fórmulas. Luego en el paso último, ¿vale? En el paso penúltimo, paso 4, tengo que pasar a calcular las componentes X y las componentes Y utilizando el seno y el coseno, ¿vale? Y siempre, el triángulo que se me forma aquí, el triángulo grande, cuando yo posiciono un conductor, otro conductor y el punto que me piden, ¿vale? Ese triángulo de aquí siempre va a coincidir con el triángulo que necesito para sacar las componentes, ¿vale? Es decir, el ángulo alfa que se me forma aquí, ¿vale? Ese ángulo alfa que aparece aquí es el ángulo alfa que necesito aquí. Vale, listo, pues esta es la primera parte que sería la más complicada y vista. Vamos a ver rápidamente la segunda parte del ejercicio. Bien, en el apartado que te dice la fuerza magnética que experimentará un electrón que pasa por el punto 0,6 metros con una velocidad de 3 por 10 a la 4 y, vale, bueno, este ejercicio, más fácil todavía. Esta es la configuración que tenemos antes, debido al conductor I2 y debido al conductor 1, en este punto tengo este valor de campo, ¿vale? Que ni lo dibujo. Ese es el valor de campo que tengo porque lo he calculado de antes, ¿vale? Y me dicen que en este punto pasa este electrón que tenemos aquí, ¿vale? Este electrón pasa por este punto, ¿vale? Con lo cual tengo una carga que va con una velocidad dentro de un campo y me piden que calcule la fuerza magnética. Es decir, esto es aplicar de manual la fórmula de la fuerza magnética. Tengo una carga que va a una velocidad y que se introduce en un campo, ¿vale? Esta es la carga, esta es la velocidad y esto es el campo, ¿vale? Tengo todos los datos para aplicar directamente la fórmula. Acordaros que para hacer la fuerza magnética tenía dos formas, o bien a saco con el producto vectorial, o bien calculando su módulo y luego con la regla de la botella ver su dirección y su sentido. Vale, en este caso es mucho más fácil hacerlo de esta primera forma. ¿Por qué? Porque directamente aplico la fórmula. Fuerza magnética es igual a la carga por producto vectorial de la velocidad. La velocidad me dicen que está en el eje Y, con lo cual es 3 por 10 a la 4, que es el eje Y, y en el eje J y en el eje K, 0, ¿vale? El campo lo he calculado antes, con lo cual ya tengo cuál es su componente Y, el 4 por 10 a la menos 8, que es lo que pongo aquí, cuál es su componente en el J, el menos 8 por 10 a la menos 8, que lo pongo aquí, y luego en la K, 0. Hago el producto vectorial, multiplico por este valor, el negativo porque nos están diciendo que es un electrón, y me dan que la fuerza magnética es esa de ahí, ¿vale? Con lo cual, ya lo tendría. En este ejercicio el primer apartado es el que es bastante más complicado, pero bastante más complicado porque siempre que aparecen vectores
hay una movida. Pero en realidad, si hacemos estos pasos, lo vamos a clavar siempre. Paso número 1, dibujo. En este dibujo dibujamos el vector, vector y sus componentes. Paso número 2, las ecuaciones vectoriales teniendo en cuenta cuál es la componente x y la componente y, que se suma y que se resta, ¿vale? Pero de aquí a aquí, o sea, para hacer este paso 2 es imprescindible tener el dibujo. Si el dibujo de aquí es una mierda, no es bueno, esto de aquí ya no va a salir. Paso 3, aplicar las fórmulas y calcular los módulos. Paso 4, buscar el ángulo alfa y calcular su seno y su coseno. Y este ángulo alfa, hemos dicho siempre que va a aparecer del triángulo grande, de donde me dan los datos para situar los conductores, ¿vale? Este triángulo grande que luego es igual que este pequeñito, bueno, es homólogo, ¿vale? Por eso este ángulo alfa, ese ángulo alfa, y luego ya lo calculo. Y nada, pues hemos acabado. Chao.